Hola, queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a hablar de Kierkegaard y el tema para esta sesión sería Kierkegaard y dos personajes colaterales, antes de Kierkegaard y después de Kierkegaard. Antes de Kierkegaard, Pascal. Después de Kierkegaard, Albert Camus. Eh, Estos dos personajes que vamos a comparar con Kierkegaard vivieron vidas muy similares, con inquietudes muy similares entre sí. Los tres, sí, incluyendo a Kierkegaard. La inquietud de la sinceridad en la acción, la inquietud de la perseverancia por encontrar la verdad sin miramientos, sin obediencias a fórmulas, a dogmas que indiquen dónde está la verdad, con corazón, con empeño, con dedicación. Y la aspiración de una realidad infinita que bien o mal se concrete como la satisfacción y la superación también de todas nuestras necesidades humanas. En eso coinciden los tres. Pascal, como ustedes saben, es un racionalista francés. Las obras de Pascal, muy discutidas en su ordenación, sobre todo los pensamientos, pasan por ser uno de los documentos franceses más valiosos que se nos han llegado y sin duda de un gran contenido humano, formativo y también informativo. Pascal fue científico, físico, matemático y también filósofo. Hizo sus incursiones por el mundo religioso en una cruenta disputa entre los jesuitas y los jansenistas y buscando un cristianismo superior al oficial y más auténtico, más cercano al cristianismo primitivo, original. Y Camus es un autor del siglo XX, casi contemporáneo nuestro. Ganó el premio Nobel por la forma tan contagiosa con que escribía. Estaba muy preocupado por Argelia, su libertad y su destino, una colonia francesa a inicios y hasta mediados del siglo XX, y que él amaba porque no solo era su patria, sino porque era un lugar paradisiaco, con su mar, con su desierto, con su gente, que no estaba interesada en política, sino en la coexistencia, pero no entendía cómo el fenómeno de lo político podía aplacar, llevar con la identidad de un pueblo, con la forma de ser propia de un pueblo. Albert Camus también estaba impactado por eso de la dimensión espiritual del hombre. No le entendía muy bien, sospechaba que había un truco en sus formulaciones, pero ansiaba, como nadie, que existiera una respuesta que hiciera justicia al final de cuentas. Aspiraba a encontrar la igualdad en medio de la desigualdad, a encontrar la fraternidad en medio de los homicidios y de las guerras. Y por todo esto se le concedió el premio Nobel y también por todo esto se le otorgaron censuras. Pues bien, vamos a ver algunos pasajes de estos personajes, ¿no? Me voy a referir al pensamiento de Pascal en diferentes ediciones. Pueden estar numeradas de diferente manera de acuerdo a los compiladores.
Voy a citar 429, puede ser el pensamiento, puede ser el 229 o el 414. Ese pensamiento dice lo siguiente: he aquí lo que yo veo y lo que me turba. Miro por todas partes y solo encuentro oscuridad. La naturaleza no me ofrece nada que no sea materia de duda y de inquietud. Si yo no viera nada que me indicara la existencia de una divinidad, me determinaría por la negativa. Si viera por todas partes las señales de un creador, yo descansaría en paz en la fe. El mundo me ofrece, dice Pascal, un sinnúmero de contradicciones, un sinnúmero de ambigüedades. Yo deseo encontrar paz, orientación, pero aquí la naturaleza no me ofrece nada que no sea duda, que no sea inquietud. Pascal sufre una inquietud espiritual. ¿Es un hombre espiritual o no? Les puedo adelantar que fue un hombre estético muchos años de su vida. Le gustaba frecuentar el teatro y frecuentar los lugares de apuesta, los casinos, y había perdido prácticamente toda su hacienda heredada. Y posteriormente se retira a una vida de recogimiento y de meditación filosófico-religiosa. O sea, pasa de una vida estético a una vida religiosa. Si yo no viera nada que me indicara la existencia de una divinidad, si no hubiera nada alrededor mío que me diga Dios existe, yo escogería el camino negativo. Y si viera por todas partes las señales de un creador, yo definitivamente descansaría en paz, amarrado a la fe. Estamos en los dos extremos, una paradoja, una dialéctica cualitativa implícita, si ustedes quieren. Estamos en dos extremos. Si veo, me quedo y digo por la fe. Si no veo, diría Dios no existe. No veo, soy científico. Y si veo cosas maravillosas, sería un hombre de absoluta fe. O científico o fe. Encontramos el mismo puesto que en Kierkegaard en el posescripto. Pero al ver demasiado como para llegar, y muy poco como para asegurarme, no tengo los suficientes criterios, estoy en un estado verdaderamente lastimoso, en el que 100 veces he deseado que si es sostenido por un Dios, que se descubra sin equívocos, transparentemente, o que si las señales que nos ofrece son fraudulentas, las elimine totalmente y que diga todo o nada, como Kierkegaard, todo o nada, para que yo vea qué partido debo escoger, la apuesta. Mientras que en el estado en que me encuentro, de absoluta incertidumbre, ignorando quién soy, tiene que buscar quién es. ¿Y qué debo hacer? Igual que Kierkegaard. No conozco mi condición ni mi deber. No conozco ni quién soy ni mi sentido ético. Pascal ha desesperado de sí. Desde un punto de vista kierkegaardiano, está desesperando de sí. Todo mi corazón tiende a conocerle, a conocer también dónde está el verdadero bien para seguirlo. Nada me sería más costoso
para la eternidad. Nada me sería más valioso para lograr una eternidad que ir tras eso, ese infinito, como Kierkegaard. Siento envidia de los que veo que viven en la fe con tanta indiferencia y negligencia, como Kierkegaard. Repito la expresión porque es contundente, ¿no? Es coincidente con el ataque al cristianismo. Siento envidia de los que veo que viven en la fe con tanta negligencia, como tontito, ¿no? Viven en la fe y no saben lo que significa el cristianismo, lo que significan los evangelios. Y de esos que usan tan mal de un don del que me parece que yo haría un uso muy, muy diferente. Esos que tienen un don sagrado y que si yo lo tuviera, yo no haría las cosas que ellos están haciendo. Ese es el ataque al cristianismo de Pascal. Previamente, Pascal, en el número 428, 125, 134, 107, dice esta frase: reposar en la ignorancia es algo monstruoso y hay que enfrentar con su extravagancia y su estupidez a quienes pasan la vida en la ignorancia, representándola ante ellos mismos como si fuera un teatro, para confundirlos frente a la visión de su enorme locura. Porque he aquí cómo razonan los hombres cuando quieren vivir como ignorantes de lo que ellos son, sin buscar esclarecer lo que ellos son. Entonces, yo no sé, yo no sé. En lugar de buscar, el hombre ignorante se queda conforme y dice, yo no sé. El hombre de fe pascaliano, el hombre que quiere creer, el hombre que quiere investigar, acepta que yo no sé, pero sigue adelante. Desespera de sí mismo y sigue adelante. Pascal era un niño genio a todas luces. A una edad muy corta ayudó a su padre con una maquinita que sería el prototipo de una máquina de calcular. Era una persona muy comprometida con la ciencia desde muy chico y es una teoría del vacío que es válida hasta el día de hoy. La hizo un joven, muchacho de hoy lo que sería un colegio. Y además de eso, era una persona que tenía una terrible enfermedad. No se le cerraron bien las fontanelas, los huesitos que tienen una cobertura de ligamento y que van madurando conforme la persona cobra más edad, se convierte de cartílago en material óseo, en hueso. En el caso de Pascal no sucedió eso. Y le daban fuertes dolores, sufría crisis espantosas. Y aún así fue un hombre estético, empedernido, apostador, que le gustaba de los cafés y de los teatros y de llamar la atención, a ser un hombre de una fe dubitativa, angustiada, que quería creer. El siguiente caso, posterior, entonces, a Kierkegaard, es Albert Camus, de origen argelino, como hemos dicho, y que ganó el premio Nobel
una maravillosa prosa, una encantadora manera de comunicarse por escrito. Albert Camus, contrario a lo que usualmente se dice, también estuvo preocupado por el tema del infinito, por los temas kierkegaardianos, el mito de Sísifo, por ejemplo. Pero hay otros libros y otras ocasiones donde Camus manifiesta su deseo de infinito, su deseo de un Dios, su deseo casi kierkegaardiano entre la estética y la vida religiosa. Ante los problemas humanos, decía Camus, lo más acertado es dar respuestas humanas. El problema es ético y el problema es de gusto. ¿Cómo algunas personas se atreven a dar soluciones metafísicas a un problema humano? En la vida eterna, señora, todo se solucionará. Como algunas personas se atreven a dar soluciones místicas de un Dios desconocido por fe. Se puede entender ya con Kierkegaard. ¿Cómo se puede pasar en una vida estética de placer y de búsqueda personal y de satisfacción personal sin llegar al absurdo? El mito de Sísifo, casi al inicio, tiene la expresión lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días iguales. Me trepo al autobús, llego al trabajo, trabajo, almuerzo, me devuelvo a mi casa, todos los días iguales. Absurdo. Hasta que llega un momento en que el hombre absurdo recibe una especie de iluminación, de lucidez. Esa lucidez se la dio la conciencia. Se parece mucho a Kierkegaard. El hombre hastiado, harto, el hombre que ha desesperado de sí mismo, el hombre que está decepcionado de la vida que lleva, cobra una lucidez. Dice, yo no puedo estar viviendo así, pero ¿qué me está pasando? Hay un pasaje en El hombre rebelde, casi de la segunda parte en adelante, que dice, compara entre el asesinato y la sumisión, entre la historia y Dios. Vean los términos, digamos, kierkegaardianamente cualitativos, entre el asesinato y la acción. Asesinar, matar a alguien. Sumisión, obedecer al otro en todo, absolutamente. Entre la historia, fenómeno histórico de todos los seres humanos, la suma de los días, de los procesos, de los acontecimientos y aconteceres de todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la humanidad. Dios, un ente infinito, real, metafísico, pero que no se ve. La historia que se ve y Dios que no se ve. Si ponemos esos cuatro factores, entonces, a reflexionar, escuchamos que Camilo nos dice, la historia, sin valor que la transfigure, se rige por la ley de la eficacia. La historia es la eficacia. Lo que nos cuentan en la historia es la eficacia. Lo que pasa a la historia es porque tiene una acogida de eficacia. Eso funciona. El materialismo histórico, el determinismo, la violencia, la negación de la nada, la libertad que no es eficaz, el mundo del valor y del silencio, son las consecuencias más legítimas de una pura filosofía de la historia. Puros conceptos. Y ahí parece aquí. Puros conceptos. Si la historia
convierte en la descripción de la violencia, del determinismo, de la negación de la libertad. Si la historia no es algo eficaz, entonces a lo que llegamos es a la negación de actividades humanas, de las voluntades humanas. Y dejamos de percibir si fueron las voluntades manipuladas, si las voluntades estuvieron de acuerdo, si hubo sufrimientos, las responsabilidades se diluyen, aparece el mundo del valor y del silencio. Aparece lo valioso y lo que no se puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué situación aparece el silencio a la par de lo valioso? Que si aparece el silencio, con suerte lo valioso no lo seguimos valorando, ¿no? En el mundo actual, solo una filosofía de la eternidad podría justificar la no violencia. Solo una filosofía que mantenga claramente el principio de la eternidad, de la vida eterna, sería la que nos salve como para justificar luchar con la no violencia como caballo de batalla, como punto de partida. Si quieres luchar contra estructuras políticas, si quieres luchar contra el mundo desorganizado, contra el mundo falto de ética que maltrata a los demás, solo una filosofía que tenga como punto de partida la eternidad podría ser el apoyo para una teoría de la no violencia. Mientras tanto los hombres en esa teoría se van a seguir matando. Es absurdo que se maten, se van a matar. Vean aquí el juego dialéctico. A la historicidad absoluta le objetará la creación de la historia y a la solución histórica le preguntará por su origen. Pondrá las cosas en su lugar. ¿Para qué quieres historia? ¿Cuál es tu origen? ¿Cómo tratas a las personas en esa historia? ¿Cómo justifica las acciones y las responsabilidades? Para terminar consagrando entonces la injusticia, ese sería su problema. Para terminar consagrando entonces la injusticia, volverá a entregar a Dios el cuidado de la justicia. Ese es el error, según Camus. Las responsabilidades humanas no hay que entregárselas a Dios. Hay que juzgarlas como seres humanos por los seres humanos, en manos de los seres humanos. No se puede apelar a Dios. Entonces Camus, a mí, al contrario de Kierkegaard, no da el salto de fe. Lo deseaba, lo deseaba cuando había la necesidad de una filosofía con eternidad. Pero como sabe que los hombres vician los conceptos religiosos, y ahí coincide con Kierkegaard, vicia el ejercicio del cristianismo y lo hace político, lo deforma, y ya no es el evangelio, coincide con Kierkegaard. Entonces, con esa consagración a un ente metafísico de las obligaciones humanas y el olvido de las obligaciones humanas, esa filosofía de la eternidad se convierte en algo verdaderamente nulo, triste y preocupante. La misma preocupación de Kierkegaard. Además, sus respuestas, a su vez, van a exigir la fe. Se le objetará el mal y aparecerá la paradoja de un Dios todopoderoso, pero también responsable de los daños y de los beneficios. Un Dios, en otras palabras, estéril. Si ese Dios era la solución de todo y es el que justifica el bien, ¿qué contradictorio también justifica el mal? Habrá
que seguir eligiendo entre la gracia, la salvación por fe y la historia. Y eso significa entre Dios y las armas. Camus era muy serio en lo que estaba diciendo, ¿no? Si las explicaciones a las necesidades humanas, si las responsabilidades no se asientan y se dejan que todo lo resuelva Dios, el hambre, las necesidades, la pobreza, serán las voces que se van a imponer, o Dios o la violencia de las armas. Era un deseo de infinitud, pero los hombres pervirtieron ese deseo de infinitud. Otro pasaje